poder estar aquí. La semana pasada estuve en Hipólito Yrigoyen, en la Comunidad de las Hermanas, donde se hizo el primer encuentro para la zona de Buenos Aires. Le comentaba ahí a Nancy y a la hermana Tamara que me llamaba la atención una cosa que no conocía a nadie, ustedes, excepto a Daniel y a Norma. No los conocía. Y uno hace más de 17 años que estoy fuera de la congregación y claro, todo va cambiando, todo el personal va cambiando. Con Cristian, que me acompañó 4 años en Añatuya, hicimos varias misiones en Mendoza, en la zona de la Valle, en la zona de Costa de Arauco, y bueno, y ahí conocí a la gente, pero bueno, ya pasó el tiempo. Es una alegría poder darme un baño de Don Orione, un poco también metiéndome yo en sus textos y contactándome con la gente que quiere seguir su carisma, especialmente los laicos. Para mí es una gran alegría. Yo les decía a los que le daba la charla la semana pasada que hace rato que no lo leo a Don Orione así profundamente o ampliamente como lo leía antes, porque ahora estoy en otra función y bueno, me lleva mucho tiempo y apenas alcanzo a leer lo que nos manda el Papa. Por eso no estoy tan ducho como está, por supuesto, el hermano Jorge, o los mismos laicos, Nancy o la hermana. Cuando me planteó esto Nancy en agosto del año pasado, yo le dije esto mismo. Y entonces, cuando ella me insistió, yo digo, bueno, voy a enfocar el tema en algo que me parece esencial al carisma, y como decía la hermana Tamara, volver a actualizar el carisma hoy. Actualizar el carisma hoy significa no repetir cosas que hizo Don Orione a su manera en aquel tiempo, sino el espíritu que él le imprimió a la congregación a través de su carisma. Por eso la charla que preparé fue en base al magisterio de Francisco. ¿Y por qué? Porque Don Orione le gustaba repetir una frase de Santa Catalina de Siena, que decía: el Papa es el dulce Cristo en la tierra. Y él también, es una frase más propia, dice: el Papa es nuestro credo. Es fuerte eso, así, ¿no? El Papa es nuestro credo. Dice: la finalidad principal de nuestra congregación es vivir del amor al Papa y difundir especialmente entre los pequeños, los humildes y el pueblo el más dulce amor al Papa y la obediencia plena y filial a su palabra y sus deseos. Muy explícito. Ustedes saben que el carisma de Don Orione tiene esos dos polos: el Papa por un lado, que comenzó porque justamente él viene del Piamonte, que es una zona antipapal muy fuerte, por un lado, y por otro porque se formó con Don Bosco, que le infundió 3 años con Don Bosco, que le infundió un amor especial a la persona del Papa. Y el otro polo son los pobres, un polo variadísimo, porque son muy distintos los pobres que había en la época de Don Orione que los que tenemos un siglo y pico después. Por eso yo creo que si Don Orione viviera hoy, a los hijos de Don Orione, tanto religiosos como laicos, nos diría: lean a Francisco, métanse en Francisco. Esa fue mi inspiración carismática. Por eso la charla va en esta línea. También porque, como decía Don Orione, la palabra del Papa nos lleva a superar la confusión que vivimos en esta época. Esta es una época de confusión, una época muy particular. Los sociólogos lo llaman que no es un cambio de época, sino una época de cambio, y donde sabemos lo que dejamos, pero no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, Don Orione decía: van a llegar tiempos en que si no miramos a la persona del Papa no vamos a saber dónde estamos parados. Es el segundo
argumento por el cual yo quise elegir esta charla. Lo tercero es que, porque a Francisco su enseñanza produce escozor, moviliza y produce contradicciones, ya sea dentro de la Iglesia como fuera de la Iglesia. Y se toman posturas, los medios de comunicación, los políticos, la misma jerarquía a veces. Entonces nos encontramos con grupos muy poderosos, económica y socialmente, especialmente de Estados Unidos, que atacan mucho a la persona del Papa, particularmente por su opción por los más pobres, por los migrantes, y también por la reforma que quiere hacer dentro de la Iglesia. Por lo tanto, así como era difícil en la época de Norione, lo estábamos hablando con Nancy, seguir a la persona del Papa, también es difícil hoy. Por eso en ese aspecto estamos como Don Orione, con este desafío de seguir a Francisco en épocas difíciles de seguirlo. Cuando todos nos aplauden es bárbaro, pero cuando Jesucristo iba llevado hacia la cruz, nadie lo quería seguir. Bien. A veces se termina instrumentalizando la figura del Papa y se termina, en lugar de dejarlo hablar a él, se termina hablando de Francisco. Por eso yo les propongo, en esta charla voy a dar algunos elementos, ustedes la van a tener después, que lean los textos, ya sea de Francisco, ya sea de Don Orione. Métanse, es difícil leer hoy, cada vez nos cuesta más. El celular, la computadora nos ha llevado a que dejemos de leer. Pero métanse en los textos cuando lo tengan tranquilamente, porque nos van a iluminar mucho. ¿Cómo es el modo en que Francisco ejerce su ministerio? Es un modo nuevo, inauguró un modo nuevo. Su lenguaje es más coloquial, a veces usa eslogans, inventa palabras. Cuando estábamos en Brasil, nos lo dijo a los jóvenes, no digo nos dijo porque les dijo a los jóvenes, yo estaba pero no era de los jóvenes, dijo: no balconeen la vida, es decir, cómo no mirar la vida de un balcón viéndola pasar, sino comprométanse. Su lenguaje y su modo es más el párroco del mundo, es como un párroco, Francisco, ¿no? Por un lado, es un modo nuevo que está inaugurando en la Iglesia. El hecho de celebrar, a propósito, la misa todas las mañanas en Santa Marta, tiene esta línea. Ahora el pobre la está celebrando solo por todo el problema que estamos viviendo del coronavirus, pero si no, siempre la celebra con gente que va variando constantemente. Segundo, el rumbo que él le está dando a la Iglesia. Él la tiene clara por dónde debe ir. No nos encontramos con improvisaciones o con un camino indefinido, sino sabe a dónde tiene que ir. Por ejemplo, la Evangelii Gaudium es un documento pastoral que marca el rumbo pastoral para la Iglesia en los próximos años. Por eso hay que volver constantemente a ese, o sea, la alegría del Evangelio, que es la primera encíclica del Papa. Cuando él, a los 2 días, 3 o 4 días de ser elegido, me parece que fue el viernes 17, a los 2 días que fue elegido, el 15 le dijo a los periodistas: yo quiero una iglesia pobre para los pobres. Eso lo está llevando a la práctica, contra viento y marea, porque no es muy difícil estar allá, estar en Roma, estar en Europa, es muy difícil para presentar estas ideas, porque se vive en otro mundo, en una burbuja, la burbuja europea, que ahora parece que está rompiendo un poco el coronavirus, donde se parece que es el centro del mundo y todo lo demás se lo mira desde arriba. Y tercero, el Papa tiene una misión clara y definida, que es la de la renovación de la Iglesia y la conversión. No solamente dentro de la Iglesia, que eso sería la conversión pastoral,
sino también fuera de la Iglesia, donde el Papa habla de la conversión ecológica. Bueno, algunas de estas cosas las vamos a hablar después más explícitamente. Bueno, esto como introducción acerca del magisterio de Francisco. ¿Cómo se caracteriza el magisterio? Algunos aspectos, ojo, algunos aspectos. En esto me ayudó un sacerdote de la diócesis que estuvo haciendo un trabajito sobre esto. Primero, cercanía con el pueblo de Dios. Primer punto. Estamos PowerPoint que si Jorge decía que estos medios, ¿no? Yo más o menos también. Ellos me hicieron este PowerPoint en base a la charla. Lo primero es la cercanía al pueblo de Dios. Si el Papa Benedicto era realmente un Papa teólogo, y es hermoso leer sus textos, realmente son de ¿no? brillantes y profundos, Francisco es más un Papa pastor. Un Papa pastor. Y en eso nos recuerda mucho Don Orione, porque Don Orione es muy cercano a los que sufrían. Don Orione no se dedicó a pensar teóricamente las cosas así, a escribir, diríamos, textos, libros. No, Don Orione, las cartas eran fruto de su actividad pastoral, podríamos decir. Bueno, en Francisco hay algo así. Cuando él se asomó al balcón, sin vestido de blanco, sin ponerse todas esas cosas que se ponía el Papa cuando salía al balcón, parece ser que cuando se le quisieron poner, yo no te lo vos, le dijo, ¿no? Eso me lo contó un obispo, y otra cosa, después le voy a contar otra anécdota más, de un obispo que se sienta al lado mío, amigo de que era en ese momento auxiliar de Buenos Aires, mi amigo del cardenal, y que ahora es obispo de San Justo, me contaba alguna de estas anécdotas. No se puso los zapatos blancos, sino que se llevó sus zapatos negros, ¿no es cierto?, remendados, que había llevado. Bueno, eso nos mueve la reflexión, porque Francisco se muestra no solo con las palabras, con lo que dice, sino con los gestos, y lo mismo en Don Orione. Entonces a mí me impactó algunas cosas que tiene Francisco ahora y que yo las comparaba con lo que vivió Don Orione en otros momentos. Algunas cosas son comparables, otras son temas nuevos que Francisco inaugura en estos tiempos, que no son los mismos que Don Orione. Por ejemplo, la primera visita que hace Francisco es a Lampedusa, este lugar donde llegaban los inmigrantes, los que llegaban, porque muchos mueren en el mar, que llegaban a Europa. Y yo lo parangonaba cuando Don Orione, apenas fundada la congregación, y todo enarmado, con mucha precariedad, joven, se da el terremoto en Mesina y se va a Mesina. Deja la congregación y se va a Mesina a socorrer a los damnificados por el terremoto. Los más necesitados en ese momento. El lavatorio de los pies en las cárceles. Esto yo les contaba la otra vez también a la gente de la semana pasada, y esto también me lo contó Monseñor García. Dice que cuando el Papa asumió, y ya se venía inmediatamente la Semana Santa, él le dijo a los que preparaban las celebraciones, las ceremonias, le dice: yo quiero celebrar la misa en un lugar así marginal. No, le dice, la misa del Jueves Santo tiene que celebrarse en San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa. Normalmente se celebraba el Jueves Santo por la tarde, a la mañana la tiene con todos los curas del Vaticano la misa crismal, pero a la tarde la hace ahí. Dije, no se puede. No se puede, dijo, bueno, está bien. Agarró el teléfono, llamó al intendente de Roma, en ese momento era un intendente, ahora es una intendenta, una síndrome, y le dijo: yo quiero celebrar una misa en un lugar así marginal. ¿Dónde puede ser? La cárcel para jóvenes de Roma. Y entonces le dijo: prepáreme la misa del Jueves Santo en la cárcel de Roma. Y ahí hizo el lavatorio de los pies, donde había incluso algunas mujeres, entre ellas creo 2 o 3 musulmanas.
Don Orione, ¿no es cierto?, cuando estaba por celebrar sus 25 años de sacerdocio, un clérigo suyo se estaba muriendo joven, un chico joven, se estaba muriendo, el clérigo Viano, y Don Orione, ¿qué es lo que hace? No va a la fiesta, se queda lavando al clérigo Viano que en ese momento había tenido, se había hecho todo encima, mientras él lo estaba visitando, se encerró y con un hermano, el hermano Modesto, un clérigo, no sé si es un clérigo hermano, que era fuerte, lo levanta y lo lava a Don Orione. Gestos que tienen bastante similitud. Cuando el Papa besa los pies a los líderes africanos que estaban buscando, el Papa estaba buscando la paz entre dos facciones de líderes africanos, se estaban matando terriblemente, en un gesto de humildad le besa los pies, que quedaron todos así impactados. Me hacía acordar la anécdota de Don Orione cuando se abaja a ver al Ignacio Silone, este adolescente de 16 años, impertinente, al cual fue a buscar, que no lo reconoció y con el cual entabla un vínculo realmente muy, pero muy profundo en una noche de viaje. Las visitas que hace el Papa sorpresivas a los viernes, por ejemplo, de Cuaresma, a comedores, hospitales, me hace acordar también toda la asistencia en los cotolencos que Don Orione empezó cuando nadie, o tomando la idea de San José Benito de Cotolengo, y era una necesidad en aquellos tiempos. Y finalmente la elección del destino, de los destinos del Papa. El Papa no fue a ningún lugar, primeramente a ningún lugar importante, no fue a París, no fue a Londres, no. El Papa fue a lugares periféricos. Cuando Don Orione vino a la Argentina, asumió lugares periféricos. En Victoria, San Fernando, que era un pueblo de anarquistas venidos de Italia, en el conurbano, en el norte de Gran Buenos Aires, el puerto de Mar del Plata, que eran todos inmigrantes también italianos del sur de Italia, pobrísimos, que se dedicaban a la pesca, y más tarde en Sáenz Peña, en el norte, donde nadie quería ir. Bueno, las frases emblemáticas del Papa Francisco: pastor con olor a oveja. Una frase emblemática en Don Orione: los curas que corren. No curas apoltronados y formales, sino los curas que corren, que era una imagen que ahora es más frecuente y más en América Latina, pero en aquella época no era así en Italia. Entonces, la cercanía al pueblo de Dios es una característica de Francisco y fue la característica de siempre de Don Orione. Otra característica Francisco es una iglesia que se renueva. Él eligió el nombre de Francisco. Ustedes saben que en la anécdota, cuando Francisco está en la etapa de conversión, que va ahí a San Damián, una iglesia semi-destruida, y ve el Cristo de San Damián, y le dice: Francisco reconstruye mi iglesia. Eso fue lo que le llegó al corazón de Francisco, y ahí comenzó todo su camino, ¿no es cierto?, de testimonio. Una iglesia que se renueva es una iglesia en salida. Una iglesia en salida. ¿Qué significa? Significa volver al principio. Así comenzó la iglesia. Después de Pentecostés, la iglesia se convirtió en una iglesia en salida, misionera. Los discípulos que estaban en Pentecostés, dentro del cenáculo, cerrados, llenos de miedo, abrieron, después que vino el Espíritu Santo, las puertas, perdieron el miedo y comenzaron a anunciar el nombre de Jesús. Es una iglesia misionera, una iglesia en salida. Dice el Papa en la Evangelii Gaudium: la alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría
misionera. Esa alegría es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto. Lo veamos o no lo veamos, lo importante es anunciar a Jesucristo. Don Orione también luchó siempre contra el repliegue o ensimismamiento de la congregación. Uno puede correr la tentación de instalarse, todos la corremos, de estar en nuestros propios ambientes, estamos haciendo mucho bien, ya tenemos los cotolengos. Don Orione siempre luchó contra eso, para que sus hijos no se instalen. Tiene unas frases muy fuertes, yo las saqué de un artículo que sacaron, que lo hicieron aquí en la Argentina, la Escuela de Formación Orionista, muy interesante, y está en los mensajes de Don Orione, que se hace en Italia, Messaggi di Don Orione, sobre una iglesia así en salida, una iglesia como Francisco. Don Orione dice así: o renovarse, mis queridos sacerdotes, o renovarse en el espíritu religioso, o los dejo de lado. Renovarse en todo, o ser una fuerza, o de lo contrario no tenemos ninguna razón para vivir. Ser una fuerza espiritual. El que no está dispuesto a seguirme, que se quite del medio. De lo contrario, lo supero de un salto. Lo descarto. No se ofendan. Muy duro, ¿eh? No sé qué estaría pasando en ese momento cuando escribió el libro, este texto, pero realmente se ve que era algo que estaba llamando a la conversión de los suyos, que podrían haberse quedado, instalado, etc. O rejuvenecerse y ser lo que tenemos que ser religiosamente, o mejor no ser. Entonces, lo primero, una iglesia en salida, que también tiene estos puntos. Una iglesia en salida es una iglesia que evangeliza a los pobres, ¿no? Y eso lo escribió de entrada a Monseñor Bandi cuando le pidió la aprobación de la congregación en 1903. La congregación tiene por fin principal dedicarse con todas las obras de misericordia a propagar y a acrecentar en el pueblo cristiano, especialmente con la evangelización de los pobres, los pequeños y los afligidos, por cualquier mal y dolor, un amor dulcísimo al vicario de Cristo. ¿Ven? Los pobres que se tienen que evangelizar. Bueno, yo les pongo algunos textos más, ustedes después léanlo, pero esto que pide Francisco, una iglesia que evangeliza a los pobres, fue lo primerísimo que tuvo Don Orione en su corazón, inspirado por el Espíritu Santo, tal como nos decía hoy la hermana Tamara. Dentro de esta iglesia en salida, una iglesia misionera que sale a buscar al hombre en todas las periferias, ¿no? Y en eso, un escrito que le manda al visitador apostólico, el abate Caronti, que ustedes saben que la Santa Sede mandó un visitador apostólico a la congregación porque había algunas críticas, algunas tipo de denuncias para decir de que la cosa no andaba bien. Fue uno de los motivos por los cuales Don Orione hizo el segundo viaje a la Argentina, motivo que le dolió mucho en el alma, pero que tuvo unos frutos impresionantes después en nuestro país. Cuando es nombrado este visitador, le escribe Don Orione desde Buenos Aires. Dice así: se ha puesto un pie en el centro del Chaco, dada las insistencias de los dos obispos y de la nunciatura, por la necesidad de esas almas. Acepté con reservas, y cuando todos habían rechazado, hasta el inspector de los salesianos dijo que él había rechazado. Los salesianos en lugar de provincial se llama inspector, el superior, ¿no? Recién poco, quizá demasiado poco, también porque no me dieron tiempo. Creo que los otros no aceptaron por el calor insoportable y por la gran pobreza.
pero nosotros queremos ser hijos de la divina providencia y debemos ser pobres para los pobres. ¿No? Casi como que lo copió Francisco, ¿no? Esto lo copió don Orión en el 37. Pensé que vuestra excelencia si hubiese estado aquí, me hubiera dado la bendición. Y pensé en todas aquellas almas y en Jesucristo. Y que mi madre decía que a falta de caballos trotan los asnos. Y nosotros somos precisamente los pequeños asnos de la divina providencia, o al menos deseamos ser. Él le escribe ya dándolo por hecho, no le pide permiso al abate Caronte, le escribe dando por hecho. Yo asumí esa comunidad que en esas circunstancias tan y tan difíciles, que hacía varios años que no habían estado los franciscanos ahí, que ya no tenían sacerdotes. Bueno, una iglesia entonces que sale a buscar al hombre en todas las periferias. Una iglesia de puertas abiertas. Esa es otra imagen que usa Francisco mucho, y el Evangelii Gaudium particularmente, y unas puertas abiertas significa que una iglesia que acoge, pero también una iglesia, las puertas no solamente sirven para que entre, sino también para salir, que no nos quedemos cómodos adentro, también relacionado con la iglesia en salida. Don Orione decía, las casas no son nuestras, la caridad de Jesucristo no tiene preferencia y no cierra puertas. A las puertas de los pequeños cotolencos no se pregunta al que viene si es italiano o extranjero, si tiene fe o si tiene un nombre, sino si tiene un dolor. Y a quienes han llegado los hemos abrazado. Increíble, ¿eh? Esta frase, sobre todo esto, si tiene un dolor, es uno de los lemas de los hogares de Cristo. Ustedes saben que los hogares de Cristo son una respuesta de los curas villeros a la droga. A la droga. Una respuesta muy sencilla, de acogida y demás, y pero muy creativa y muy variada, que se está dando. Empezaron las villas de Buenos Aires, pero se está dando en todo el país. Nosotros tenemos un hogar de Cristo en Río Cuarto, donde se asume de una manera así muy abierta, en horarios, por supuesto, no es con internación ni mucho menos, sino en horarios, pues, pónganse, de las 4 hasta las 9 de la noche, o de 4 hasta las 8 de la noche, a aquellos que están padeciendo este flagelo de la droga, que son tan. Bueno, ellos usan esta frase de Don Orione. Entre estos curas hay uno que es sacerdote del clero de Buenos Aires, pero que salió de nuestra escuela, de nuestro oratorio de Villa Lugano, ¿no? Y que está muy, muy comprometido en las villas, el padre Damián. Dice que, contaba, el padre Damián tiene tatuado Don Orione por acá, así que y está haciendo la escuela de fuego también allá en Buenos Aires, que esta vez no pudo venir, pero bueno. Bueno, otro elemento más propio de Francisco y muy propio de Don Orione, en esto creo que es una de las cosas que más se asemeja, es la centralidad de la misericordia. Y en eso el Papa lo tenía muy claro. Por eso, antes de asumir, él fue elegido el 13 de marzo, se cumplieron 7 años hace estos días, y asumió el 19, el día de San José. El domingo 17 de marzo, aprovechando el Evangelio de la adúltera perdonada, ese Evangelio de Juan, capítulo 8, él habla de la misericordia. Eso, evidentemente, ese mensaje allí muestra que para Francisco ese era el tema, iba a ser el tema central de todo su pontificado. De hecho, después, a los 2 años más o menos, convoca un año de la misericordia. Crea los misioneros de la misericordia con una misión particular, sacerdote misionero de la misericordia. Ese Angelus provocó un shock en Italia.
Muchas personas se acercaron a la iglesia, se acercaron a la... siempre, la primera vez que aparece el Papa, ¿qué va a decir? Y cuando habló de la misericordia y de esa manera, mucha gente le tocó el corazón. Y se acercaron a la iglesia a confesarse. Eso me lo comentaban después. Cita el cardenal Kasper, que tiene un libro, un cardenal alemán que tiene un libro sobre la misericordia muy lindo, y dice: esta palabra, misericordia, cambia todo. Es lo mejor que podemos escuchar. Cambia el mundo. Un poco de misericordia hace el mundo menos frío y más justo. Necesitamos comprender bien esta misericordia de Dios, este Padre misericordioso que tiene tanta paciencia. Después va a decir el Papa, de todo un año, que es todo un texto largo, va a decir: Dios no se cansa nunca de perdonar. Los que nos cansamos somos nosotros de pedir perdón. Y en esto uno lo puede ver en personas, por ejemplo, un tema que está relacionado con lo que vimos hoy, que han cometido un aborto. Son personas que no se los perdonan jamás. El otro día, confesando en uno de los pueblos del interior de la diócesis, tuve esa experiencia. Así como la tuve en mi primera confesión en Itatí, ¿no? Yo me estrené confesando. Ustedes saben que cuando yo me ordené, el 28 de junio, como decía muy bien, voy a cumplir 40 años, me parece increíble, me parece que fue ayer. El provincial de entonces, el padre Mussolini, no nos dio permiso para confesar a los dos que nos ordenamos hasta que fuéramos a Itatí. Así que fuimos a Itatí el 14 de julio para la fiesta, y ahí yo me senté en el confesionario por primera vez, ahí tuve el permiso, y la primera persona que se acercó a confesar, una mujer de 29 años que hacía 10 años que había hecho un aborto y que no se lo perdonaba jamás. ¿Ven? Entonces, en esto creo que el captar un Dios misericordioso que siempre nos abre los brazos y que está a la espera constante de que nosotros nos acerquemos para Él abrazarnos, es vital en nuestra predicación como sacerdotes y en nuestro accionar como laicos, ya sea en la escuela, en el Jotolengo o en cualquier casa de oración. Bueno, ¿cómo vivió la misericordia Don Orione? Don Orione tenía una clara conciencia, y eso le pasa a los santos, de que él había sido objeto de misericordia, o era objeto de misericordia de parte de Dios. Por eso puede tener gestos de misericordia. Muchas veces Francisco dice: yo soy un pecador que ha sido perdonado. Varias veces lo dijo, en algún viaje también, con los periodistas, o en alguna audiencia de los miércoles. Don Orione también lo decía. Dos textos. Uno clave que dice: que nunca olvide que el ministerio que se me ha confiado es ministerio de misericordia, y sepa tener yo para con mis hermanos pecadores un poco de esa caridad infatigable que tantas veces tuviste para con mi alma, oh Dios grande en misericordia. Él sentía que Dios había sido misericordioso con él porque experimentaba su pecado, y él así quería ser con los demás. Le escribía un padre Camilo Seco, así se llamaba: tengo necesidad de toda la misericordia divina sobre mí y de toda la fuerza de Dios y de toda su luz para conocer el abismo de mi nada y de mis pecados. Yo no querría, hijito mío, darte escándalo, pero sabes que soy un gran pecador. Decía Don Orione esto, ¿no? Y lo decía no porque estaba haciendo teatro, no porque estaba, sino porque lo experimentaba muy profundamente él. Los santos tienen una luz muy especial sobre la situación de su corazón. Y
cuanto más cerca de Dios, más ven su realidad de nada. Pero, por otro lado, dice: me abandono como un pequeño niño en los brazos de nuestro dulce y querido Padre. Bueno, a ver, ¿qué más? Dice: al pobre que golpea la puerta del pequeño cotolengo de Milán no se le pide una constancia de su miseria, ni el certificado de legitimidad de sus nacimientos, ni si es católico o turco, si tiene un credo o si no cree en nada, sino que se actúa con ideas amplias. Nuestra caridad no cierra puertas. En el nombre de la divina providencia, abierto los brazos y el corazón a sanos y enfermos de toda la edad, de toda religión, de toda nacionalidad, etc. ¿Ven? La misericordia que él había experimentado, después la hizo concreta en sus obras, especialmente con el cotolengo. Otro elemento propio de Francisco dentro de su plan y de ese camino, ¿no es cierto?, de ese rumbo que lo tiene muy claro, como decíamos al principio, es la conversión pastoral. La conversión pastoral. Este es un tema muy propio de Francisco y de estos tiempos. En la época de Honorio no se hablaba de esto, ¿no? La conversión pastoral en Francisco tiene como centro el anuncio del carisma. ¿Qué nos está pasando a veces en la Iglesia Católica para el Papa? Que hemos olvidado el centro de nuestra predicación, el centro de nuestro anuncio. El carisma es el centro. Jesús murió y resucitó por mí, por vos, por cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos da a cada uno de nosotros una nueva esperanza. Eso es lo que tenemos que anunciar. Y el carisma está al principio, es lo que anunciaron los apóstoles cuando salieron del cenáculo. El discurso de Pedro en los Hechos de los Apóstoles vemos eso. Pero no solo está al principio porque es lo primero, sino porque está al principio porque es lo principal y tiene que marcar toda nuestra catequesis después. El carisma, este primer anuncio, es lo fundamental. Y en eso tienen, diríamos, una particular conciencia los hermanos evangélicos, y por eso llegan tanto, porque anuncian este centro de la fe con toda su fuerza. Jesús murió y resucitó por vos, y eso da un nuevo sentido a la vida. Nosotros tenemos que renovarlo en nuestra experiencia misionera. Don Oriolo no hablaba del carisma, es una palabra que se usa más ahora, pero sí ponía especial énfasis en las cartas que escribía, particularmente cuando estaba en la Argentina, algunas de esas son de esa época, es el anuncio de la resurrección, el saludo pascual que mandaba a los suyos. Cristo ha resucitado. Cristo tiene compasión de las muchedumbres. Cristo quiere resucitar hoy, quiere volver a ocupar su lugar. Cristo avanza, el porvenir es de Cristo. Es un modo de expresar el carisma, ¿no? Así que cuando ustedes en los cotolengos, en los colegios o en las parroquias tengan que decir qué es lo central que yo tengo que anunciar como cristiano y como orionita, es el carisma. No sé si lo estoy cansando mucho, me faltan algunos elementos más. Otra cosa muy propia de Francisco, porque es jesuita, es que una iglesia que se convierte, la conversión pastoral, tiene un proceso de discernimiento y reforma. Discernimiento. Ese es un tema que el Papa constantemente nos está apremiando. Discernimiento es buscar qué es lo que Dios quiere. Y eso se busca personalmente y se busca comunitariamente. El discernimiento comunitario es esencial. Don Orione decía, son tiempos nuevos, fuera los temores y vacilaciones. Capaz que nos diría eso ahora frente a todo el coronavirus.
Marchemos a la conquista de los tiempos con ardiente e intenso espíritu de apostolado y de sana e inteligente modernidad. Lancémonos a las nuevas formas, a los nuevos métodos de acción religiosa y social bajo la guía de los obispos, firmes en la fe, pero con amplitud de criterio y de espíritu. Saber discernir qué es lo que Dios nos está pidiendo ahora. Nada de espíritus tristes o cerrados. Entonces, el discernimiento, esta metodología que el Papa pide, que la pone muy en evidencia en la Amoris Laetitia, un documento también muy controvertido sobre el tema del matrimonio y la familia, el Papa pide el discernimiento en todos los casos problemáticos. Busquemos discernir qué es lo que está pidiendo a Dios en cada caso, ¿no? Dice, otro elemento más de la conversión pastoral es que la conversión pastoral se debe hacer de persona a persona. La misión, dice el Papa, la misión tiene que ser cuerpo a cuerpo. No esperen formarse mucho, formarse años para salir a misionar. No, elementos fundamentales y a salir a anunciar. Y se anuncia en todo momento. Se anuncia cuando se van a hacer las compras y una persona se me acerca, no sé. Se anuncia en todo momento. En cualquier encuentro con el otro, anunciar a Jesucristo. ¿Ven? El Papa insiste en ese aspecto de persona a persona. Dice, el Papa nos recuerda que ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús, y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar, en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino. Hay más textos, pero se los dejo para que ustedes lo lean después, ya sea del Papa como del Don Orione mismo. Él, es decir, aparte de la situación con la cual comenzó su congregación, que veía de dificultad, ya sea en la relación con la Iglesia como en relación con lo social, él veía que las masas de obreros se iban detrás de las doctrinas socialistas, y eso es lo que le preocupaba a Don Orione. Por eso ir a los pobres, ir a los obreros, llevándole el amor a la Iglesia. Cuando era más grande, se amplió su dimensión. Y entonces él decía, siento una grandísima necesidad de lanzarme sobre el corazón de nuestro querido Señor crucificado. Poder abrazar a todas las almas y salvarlas a todas, a todas. Siento que tengo necesidad de correr por toda la tierra y por todos los mares, llevando la caridad de Jesucristo. Esos deseos inmensos que tenía Don Orione me hacen acordar, por ejemplo, los deseos misioneros que tenía Santa Teresita del Niño Jesús, una chica religiosa consagrada que tenía en ese momento 20 años, y que quería irse de misión, quería irse al Carmelo de Saigón, como carmelita, como oración, porque llevaba en su corazón los deseos de difundir a Jesucristo a todo el mundo. Y por eso el Papa después la va a nombrar como patrona de las misiones, y nunca salió de su Carmelo. Se murió a los 24 años y 9 meses y nunca salió del Carmelo. Pero ese ardiente corazón de amor por todas las personas, de llevar a Jesucristo, Teresita lo tuvo. Bueno, Don Orione en esto es semejante. Dice, el Papa Francisco dice, un corazón misionero sabe de eso que tiene límites. No renuncia al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino. Prefiero una iglesia accidentada que una iglesia enferma. Bueno, hasta aquí este punto. Yo después les dejo unas preguntas que están ahí en el texto, ustedes véanla, que está en relación con este tema central.
Otro elemento en la conversión pastoral es cómo vamos haciendo la iglesia, que ya algo le anuncié. Una iglesia en clave, que quiere Francisco, la iglesia en clave de diálogo, menos clerical y más sinodal. ¿Qué significa sinodal? Sínodo significa trabajar juntos, trabajar con. Y aquí el rol de ustedes es clave, fundamental. No solamente que nosotros, los curas, los dejemos, sino que ustedes también se comprometan. Porque a veces se da el problema del clericalismo de las dos partes. Un poco de los curas que queremos tener la manija y un poco a veces de los laicos que dicen lo que diga el padre. También un poco como desentendiéndose del compromiso, ¿no? Acá la participación supone compromiso y es lo que quiere Francisco e insiste en una iglesia en clave de diálogo y en una iglesia sinodal. Este estilo insiste el Papa hasta tal punto que el próximo sínodo va a ser justamente este tema. Un sínodo en clave, es decir, un tema sinodal. Va a ser el sínodo de la iglesia, cómo fomentar la comunión y la participación, que va a ser en el 2022, 2021 o 2022. Lo anunció hace pocos días. Dice, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. El Papa, este mal que lo vio en América Latina y que siendo Europa lo ve mucho más, que es el mal del clericalismo, es decir, donde nosotros, los miembros del clero, como que tenemos todo el poder y no damos participación, entre otras cosas. El Papa ve en el clericalismo la raíz del problema que tan terrible que estamos viviendo en la iglesia, que es el problema de los abusos. Porque cuando habla el Papa de abuso no es solamente el abuso sexual, sino también el abuso de poder y el abuso de conciencia, ¿no? Y entonces, contra eso está luchando a capa y espada, ¿no? Y por eso una iglesia más participativa, una iglesia más sinodal, será un auténtico antídoto contra este mal y otros males en una iglesia nueva, en una iglesia renovada, que es la que queremos todos para los próximos años, y que la vamos a tener cuando salgamos también de esta purificación que estamos viviendo ahora dentro de nuestra iglesia en el mundo entero. Bueno, uno de los últimos puntos, o el último punto mejor dicho, antes de la conclusión, algo muy propio de Francisco, no estaba en la época de Norione. Otra conversión es esta, la conversión ecológica, el cuidado de la casa común. El cuidado de la casa común está expresado en la famosa encíclica Laudato Si, que así comienza la encíclica, con eso que es el inicio del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. La Laudato Si es un documento que asombró al mundo entero, menos a veces los católicos, nosotros que no lo leemos, y menos en la Argentina. Pero el otro día me decía Monseñor Ojea, el presidente de la Conferencia Episcopal, que él estaba también asombrado cómo en ambientes no católicos y bastante anti-eclesiales, o por lo menos agnósticos, la Laudato Si pega muy fuerte. Hubo una reunión, hubo una convocación de todos los rectores de las universidades públicas y lo invitaron a él a hablar de la Laudato Si. O sea que, interesados en aquello, ustedes saben que en la universidad lo que prima es el pensamiento agnóstico. O sea, de que el agnosticismo significa, si hay Dios, no sé si existe, no me importa porque no tiene ninguna influencia en mi vida. Bueno, en esos ambientes, la Laudato Si, la preocupación por el medio ambiente que el Papa expresa, por un montón de razones. Primero, como supervivencia del planeta, porque estamos yendo hacia un suicidio colectivo con el mal uso del planeta.
y lo segundo también porque los más perjudicados con este suicidio colectivo son los pobres. Hay muchos que se enriquecen, un grupo minoritario que se enriquece y la mayoría de los pobres que sufren sus consecuencias. Eso en el Laudato Si tiene una dimensión ecológica, pero una gran dimensión también social. Por eso es un documento clave. En la misma línea, el Papa quiso convocar un sínodo para la Amazonía. También por dos motivos. Uno, el ecológico, porque estamos destruyendo el pulmón del mundo, y otro, pastoral, porque en la Amazonia, en esa vasta zona, la Iglesia está con muy pocas fuerzas. Entonces está como necesitada de darle un impulso mayor. Hay una chica, esto lo digo medio así para que no se cansen tanto, una chica de la diócesis de Río Cuarto, de la ciudad de Río Cuarto, que está trabajando en estos momentos en una parroquia del Beni, Bolivia, que es Amazonía boliviana, con una iglesia, una parroquia que lleva a los jesuitas. Estuvo 2 años, volvió, estuvo trabajando en Río Cuarto y ahora volvió de nuevo para allá y va a ir por 6 meses, ya hace como 1 año y medio que está, participó del sínodo también, la invitaron a ir al sínodo. Ella me contaba, ¿no es cierto?, las dificultades que se ven allá y a veces cierto desaliento frente a la falta de agentes pastorales y frente al avance también de estos poderosos que están destruyendo este pulmón del mundo. La Iglesia argentina se ha comprometido, el episcopado argentino se ha comprometido a abrir una parroquia en la Amazonía peruana, en Perú, en la diócesis de Maldonado, que visitó el Papa. En medio de esa diócesis, quizás el año que viene ya hay 2 o 3 sacerdotes que se están ofreciendo, se está armando todo un equipo desde la Comisión Episcopal para las Misiones para ir a la Amazonía de Perú. Lo ecológico es una grave preocupación en el Papa y lo pastoral también. Y por eso quiso resaltar esto, que es un lugar desconocido para la inmensa mayoría de nosotros y del mundo, y que como es tan marginal lo tiene ahí justamente marginado. Bueno, esto es lo último. Yo quisiera concluir diciendo que la importancia de todos nosotros de ser fiel al carisma orionita. Todos nosotros, digo, porque yo me incluyo, yo me siento muy orionita porque lo soy, y aunque tenga ahora en este momento otra función. Podemos decir que para ser fieles a la propuesta de nuestro Padre Fundador debemos estar en consonancia con el magisterio del Papa. Don Orione, cuando hizo su experiencia de 3 años en la Argentina y bueno, también visitó Brasil desde acá, él volvió con otra mirada a su tierra, volvió a Italia con otra mirada y con un corazón mucho más amplio. También hoy la Iglesia por Francisco es mirada desde América Latina, sobre todo desde Aparecida, desde el documento de Aparecida, y por eso es otra mirada que el Espíritu está proporcionando a esta Iglesia, a nuestra Iglesia Católica. Francisco no enseña, así como Don Orione tampoco, como catedrático, sino como testigo. Marca rumbos, no como tecnócrata, sino como pastor. Y además provoca como un profeta. Todos los profetas en el Antiguo Testamento fueron perseguidos. Los 2 últimos casi todos murieron mártires, los 2 últimos también. Juan Bautista y el mismo Jesucristo, que es sacerdote, profeta y rey. Hoy para ser profeta hay que también aprender a ser mártir. Como hijos de Don Orione, que podamos nosotros meternos en sus textos que nos motivan al amor al Papa y a los pobres, y que podamos escuchar la palabra del Papa que tiene tanto para decirnos. Gracias.
Gracias por la afirmación. Si no voy a poder ir a Barranqueras. Bueno, tenía un compromiso, ahora yo no sé, porque se suspende todo. No sé si se podrá hacer esto. Tenía un compromiso en la diócesis, pero bueno, tuvimos que suspenderlo por todo este asunto. En algunos pueblos hasta la legislación de los municipios no ha permitido que se celebren las misas, ¿no? En Río Cuarto estamos ahí en esa duda porque han puesto que no se celebre, es decir, que las reuniones pueden ser hasta 100 personas en Río Cuarto, en Buenos Aires hasta 200. Pero así que en la misa de la catedral y de alguna otra iglesia están ahí viendo qué hacer. Dice, ¿qué hacemos? No sé, le digo, la verdad que no sé qué vamos a hacer.